Hola, hola, familia de Nombre del Canal. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí. Espero que estén disfrutando de un día espectacular, radiante de energía positiva y vibraciones increíbles. Hoy prepárense porque les tengo una exclusiva que es puro fuego, una noticia bomba que va a sacudir los cimientos del universo del entretenimiento turco. Como ya seguramente intuyeron por el título del vídeo, hoy vamos a navegar las turbulentas aguas del misterio que envuelve a dos personalidades que sencillamente nos han robado el corazón. Dos talentos colosales que han encendido la pantalla con una química que desafía las leyes de la física y un carisma que hipnotiza, Can Yaman y Demet Özdemir. Así es, mis queridos amigos, hoy nos aventuraremos en las profundidades de la especulación, la intriga y la pasión que rodean a esta pareja que ha hecho suspirar a millones alrededor del mundo. Pero, ojo avizor. Esto no será una mera recolección de chismes superficiales y rumores infundados. Vamos a desmenuzar la información que tenemos en nuestras manos, a analizar cada detalle con lupa, a especular con bases sólidas y, por supuesto, a permitirnos soñar un poquito con las infinitas posibilidades que el destino podría depararnos. Y antes de que la emoción me embargue y lo olvide, si eres un nuevo miembro de esta hermosa familia virtual, te invito cordialmente a suscribirte al canal y a activar la campanita mágica para que no te pierdas ni uno solo de nuestros vídeos. Siempre, absolutamente siempre, tenemos contenido jugoso, picante y ultra entretenido especialmente preparado para ti. Ahora sí, abróchense los cinturones porque despegamos hacia la estratosfera de los rumores y las esperanzas. El 16 de abril de 2025, esa fecha en particular resuena con una fuerza inaudita en los oídos de todos y cada uno de los fans acérrimos de Can y Demet. ¿Por qué este día es tan especial? Bueno, la respuesta, como toda buena historia, es un cóctel explosivo de rumores persistentes, pistas que se vislumbran a medio confirmar y, sobre todo, la esperanza inquebrantable que reside en los corazones de millones de personas que creen fervientemente en la magia indomable que estos dos artistas irradian cuando están juntos. No olvidemos jamás que Can Yaman y Demet Özdemir conquistaron al mundo entero, sin excepción, con sus interpretaciones memorables en la exitosísima serie Erkenci Kuş, conocida también como Pájaro Soñador. La química incandescente entre Sanem y Can fue sencillamente arrolladora, devastadora, trascendió las barreras de la pantalla y nos hizo creer, aunque sea por un instante, en el amor verdadero, en ese sentimiento puro e incondicional que te roba el aliento en la primera cita y te hace sentir un ejército de mariposas salvajes aleteando frenéticamente en el estómago. Pero la historia, como suele suceder en la vida real, no termina ahí, con un final de cuento de hadas. Después del rotundo éxito de Erkenci Kuş, ambos actores tomaron caminos separados, emprendiendo la valiente tarea de explorar nuevos horizontes y demostrando su innegable versatilidad en una amplia gama de roles desafiantes. Can, con una audacia admirable, se lanzó a la conquista de Italia, donde ha protagonizado series aclamadas por la crítica y campañas publicitarias de alto perfil que han consolidado su estatus como una estrella internacional indiscutible. Demet, por su parte, continuó brillando con luz propia en Turquía, protagonizando series y películas taquilleras que la han catapultado a la cima, convirtiéndola en una de las actrices más queridas, respetadas y admiradas del país. Sin embargo, a pesar del éxito arrollador de sus carreras individuales, el fantasma seductor de Erkenci Kuş siempre ha estado presente, rondando en el inconsciente colectivo de los fans. Los seguidores más leales, los verdaderos creyentes, nunca han dejado de soñar ni por un segundo con una posible reconciliación, tanto en el plano romántico de la vida real como en el mágico mundo de la pantalla. Y es aquí precisamente donde entra en juego el famoso y enigmático 16 de abril de 2025. ¿De dónde surgió esta fecha misteriosa? Bueno, la verdad cruda y honesta es que no existe una confirmación oficial por parte de ninguna fuente confiable. Todo comenzó como un rumor escurridizo que se propagó a la velocidad de la luz en las redes sociales, alimentado vorazmente por supuestas filtraciones confidenciales, mensajes encriptados que parecían sacados de una novela de espías y, sobre todo, la fe inquebrantable e irrenunciable de los Candem, como se hacen llamar cariñosamente los fans incondicionales de esta pareja icónica. Algunos entusiastas afirman con vehemencia que el 16 de abril de 2025 es la fecha sagrada del estreno mundial de un nuevo proyecto televisivo o cinematográfico que reunirá a Can y Demet, devolviéndoles la alegría a sus vidas. Otros, mucho más optimistas y quizás un poco idealistas, aseguran con fervor que es el día señalado para su boda de ensueño. Una ceremonia que paralizará al mundo entero. Y otros, adoptando una postura más realista y pragmática,
creen firmemente que simplemente es una fecha inventada deliberadamente para generar expectativa, mantener viva la llama de la esperanza en los corazones de los fans y capitalizar el inmenso poder de convocatoria de esta pareja explosiva. Pero independientemente de la verdad oculta detrás de este rumor persistente, lo cierto es que ha logrado mantener viva la conversación sobre Khan y Demet, manteniendo su nombre en el candelero y demostrando el poder innegable que tienen como pareja en el imaginario colectivo, en los sueños y fantasías de millones de personas. Ahora bien, dejando de lado las especulaciones descabelladas, analicemos un poco la situación desde una perspectiva más objetiva. ¿Qué posibilidades reales existen de que Khan y Demet vuelvan a trabajar juntos en un futuro cercano? Bueno, desde un punto de vista puramente profesional y empresarial, las posibilidades son sorprendentemente altas. Ambos son actores talentosos, carismáticos y extremadamente populares, con una química innegable en la pantalla que es capaz de cautivar a audiencias de todas las edades y culturas. Un proyecto ambicioso que los reuniera sería, sin lugar a dudas, un éxito asegurado, tanto en Turquía como a nivel internacional, generando ganancias millonarias y catapultando sus carreras a nuevas alturas. Las grandes productoras lo saben, están al tanto del potencial explosivo de esta pareja, y estoy absolutamente segura de que ya han hecho sus cálculos fríos y sus propuestas tentadoras. Sin embargo, como en toda ecuación compleja, también hay que tener en cuenta una serie de factores importantes que podrían influir en la decisión final. La agenda de ambos actores es sumamente apretada, repleta de compromisos profesionales que los mantienen ocupados durante todo el año, y coordinar sus tiempos y disponibilidad podría ser un desafío logístico considerable. Además, también es crucial considerar sus preferencias personales, sus deseos individuales y sus aspiraciones artísticas. Después de la experiencia intensa y agotadora de Erkencikus, ambos han expresado públicamente su firme deseo de explorar nuevos roles, de sumergirse en personajes diferentes y de alejarse un poco de la imagen estereotipada de pareja romántica. No quieren ser encasillados en un mismo molde, quieren romper las barreras de las expectativas y demostrar su versatilidad como actores, probando que son capaces de interpretar una amplia gama de personajes, desde villanos despiadados hasta héroes atormentados. Pero no permitamos que la desesperación nos invada. No perdamos la esperanza de un reencuentro mágico. Aunque no sea precisamente el 16 de abril de 2025, estoy absolutamente convencida de que en algún momento del futuro, quizás más cercano de lo que imaginamos, volveremos a ver a Khan y Demet juntos en la pantalla, iluminando nuestros corazones con su talento inigualable. Tal vez no sea en una serie romántica empalagosa como Erkencikus, tal vez sea en un drama intenso que nos haga reflexionar sobre la condición humana, en una comedia hilarante que nos haga reír a carcajadas o incluso en una película de acción trepidante que nos mantenga al borde del asiento. Lo importante, lo esencial, es que vuelvan a compartir su talento, su pasión y su química inigualable con nosotros, sus fans incondicionales. Y ahora, mis queridos amigos, pasemos a la parte más jugosa, más intrigante y más controvertida de este análisis exhaustivo. ¿Qué posibilidades reales existen de que Khan y Demet estén juntos en la vida real, más allá de las cámaras y los sets de filmación? Esta es la pregunta del millón, la incógnita que todos, absolutamente todos, nos hacemos en secreto, la fantasía que alimenta nuestros sueños más profundos. Y la verdad cruda y sin adornos es que nadie, ni siquiera los involucrados, lo sabe con certeza. Ambos actores han sido extremadamente herméticos con respecto a su vida privada, protegiendo su intimidad con uñas y dientes y evitando hablar públicamente sobre su relación, ya sea para confirmarla o para negarla. Han desmentido enérgicamente los persistentes rumores de romance, pero tampoco han cerrado completamente la puerta a la esperanza, dejando una pequeña rendija abierta para la especulación y la fantasía. Hay quienes creen firmemente que su relación fue simplemente una estrategia de marketing cuidadosamente orquestada por los productores de Erkencikus para promocionar la serie, generar expectativa y atraer a un público más amplio. Otros, más románticos y quizás un poco ingenuos, aseguran con fervor que hubo algo más profundo, algo más auténtico, que la química innegable que vimos en la pantalla era un reflejo fiel de lo que sentían en la vida real, una conexión genuina que trascendía las barreras de la actuación. Y otros, adoptando una postura más pragmática y realista, creen firmemente que simplemente son buenos amigos y compañeros de trabajo que se respetan y se admiran mutuamente, pero que no hay nada más allá de eso, que su relación es puramente profesional y que no existe ningún romance oculto. Pero como dice el sabio refrán popular, cuando el río suena, piedras trae. Y en el caso de Khan y Demet, el río suena con una fuerza atronadora, generando olas de especulación y desatando una tormenta de rumores.
Han habido innumerables gestos cómplices, miradas significativas y momentos sospechosos que han alimentado los rumores de romance, manteniendo viva la llama de la esperanza en los corazones de los fans. Desde viajes secretos a destinos paradisíacos hasta mensajes encriptados en las redes sociales que solo ellos parecen entender, los fans más observadores y dedicados han encontrado pruebas de todo tipo que sugieren que hay algo más profundo, algo más íntimo y algo más significativo entre ellos. Y aunque no exista una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos, lo cierto es que Can y Demet tienen una conexión especial, una chispa única que los distingue de los demás. Se entienden con la mirada, se divierten juntos como niños, se apoyan mutuamente en sus proyectos profesionales y se muestran un respeto y una admiración mutua que es palpable. Eso es innegable, es evidente para cualquiera que los observe con atención. Y quién sabe, quizás en el futuro esa conexión especial se transforme en algo más profundo, algo más significativo y algo más duradero. Solo el tiempo, ese juez implacable, lo dirá. Ahora, vamos a ponernos un poco más serios y a adoptar una postura más responsable. Es sumamente importante recordar que Can y Demet son personas reales, con sentimientos y emociones, que merecen nuestro respeto y nuestra consideración. Tienen derecho a su privacidad, a su intimidad y a tomar sus propias decisiones, independientemente de lo que creamos o queramos. No debemos presionarlos, acosarlos ni invadir su espacio personal, y debemos evitar propagar rumores falsos, noticias sin confirmar o información engañosa que pueda dañar su imagen o afectar su reputación. Como fans tenemos derecho a soñar, a especular y a fantasear con un posible romance entre ellos, pero siempre con respeto y consideración. Debemos recordar que su felicidad es lo más importante, que merecen ser felices y que debemos apoyarlos en sus carreras y en sus vidas personales, independientemente de si están juntos o no. En resumen, el 16 de abril de 2025 es una fecha que ha generado una enorme expectación en el mundo del entretenimiento turco. No sabemos con certeza si se confirmará el rumor o si será simplemente una fecha más en el calendario, pero lo que sí sabemos es que Can Yaman y Demet Özdemir son dos artistas talentosos, carismáticos y extremadamente queridos por el público, con una química innegable en la pantalla y una conexión especial que trasciende las barreras del tiempo y la distancia. Y como fans leales y respetuosos debemos apoyarlos, alentarlos y soñar con un futuro en el que vuelvan a trabajar juntos y, quién sabe, quizás también estén juntos en la vida real, compartiendo sus vidas y construyendo un futuro juntos. Y eso es todo por hoy, mi querida familia de En Nombre del Canal. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos explorado el misterio que rodea a Can Yaman y Demet Özdemir, hemos analizado la información que tenemos en nuestras manos y hemos soñado un poquito con lo que podría ser. Quiero agradecerles desde lo más profundo de mi corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo incondicional significa el mundo para mí, me llena de alegría y me motiva a seguir creando contenido interesante, entretenido y de alta calidad para ustedes. Ahora, quiero invitarlos cordialmente a dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan del rumor del 16 de abril de 2025? ¿Creen que Can y Demet volverán a trabajar juntos en un futuro cercano? ¿Y qué opinan de su posible romance? Me encantaría leer sus opiniones, compartir ideas con ustedes y debatir sobre este tema apasionante. Y antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, por favor denle un merecido like, compártanlo con sus amigos y familiares en las redes sociales y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer, a llegar a más personas y a seguir creando contenido increíble para ustedes. Muchas gracias por todo su cariño, su apoyo y su lealtad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme lleno de energía positiva y hasta la próxima.